Bueno, ¿qué tiempo pasó desde las PASO ya? Estamos 3 semanas de no haber pasado. Sí, casi un mes. ¿Y entonces? Bueno, cambió el mapa de opciones, pero en cuanto a la estructura económica de lo que veníamos discutiendo y charlando con vos, este escenario entre las PASO y las generales está siendo lo que preveíamos, un escenario de muy alta inflación y de desequilibrio financiero. ¿Hoy podés ya prever cómo recibís un país el 10 de diciembre? No, no en toda la extensión. Sí, digamos, en lo estructural sí, claramente, un país que necesita urgentemente un plan de estabilización y ese plan de estabilización o los matices de ese plan de estabilización van a depender de la política, del candidato que resulte electo y obviamente después de ahí hacia atrás hacemos inducción y pensamos y podemos pensar que puede pasar entre octubre y el 10 de diciembre y cómo esos costos y esas decisiones se van a ir adelantando. ¿Podés abrir el cepo el primer día? No. ¿Podés abrir el cepo de acá a 9 o 10 meses? Sí, a ver, el cepo para algunas operaciones, recordá que muchos hablaban de dolarización el primer día y ya están... Yo ahí, ¿sabés qué? Mira, hicimos muchas notas con Javier Milei. Milei siempre planteó que el esquema de la dolarización no se puede hacer antes de los 9 meses. Okay. Por eso te pregunto, si vos podés abrir un cepo el primer día, me decís que no, dolarizar el primer día no, a los 9 meses. Depende de cómo ordenes la economía. Yo creo que la parte comercial la podés abrir rápidamente. ¿Qué quiere decir? Obviamente tenés que achicar la brecha, tenés que subir el tipo de cambio para que... O sea, tenés que devaluar. Tenés que devaluar, después discutimos en función de dónde termina el nivel del tipo de cambio libre, hasta dónde tenés que llevar el oficial, pero la brecha tiene que ser menor al 30%. Hoy está en 130 si ves el contado con... Claro, si estamos hablando de un tipo de cambio 850, por poner un ejemplo, en octubre, noviembre, tenemos que hablar de un oficial en 600. Hoy está 360. 360, o sea... Pero eso todo va a precios, ¿quién no lo resiste eso la gente? No, bueno, esa es la lógica de un plan de estabilización, por eso, digamos, detrás de esto tiene que haber mucho apoyo político, muchos de los precios, una parte importante, ya se adelantó, otra parte, que es la que más le va a doler a la gente, tiene que ver con los alimentos. Y los alimentos, sin duda, van a tener una aceleración inflacionaria. Pero si vienen teniendo todos los días aceleración inflacionaria. Bueno, pero hay, digamos, todavía no se corrigieron los desequilibrios. Lo que está haciendo el gobierno es, digamos, poniéndole más gas o subiendo la hornalla de la olla a presión. La economía todavía sigue en modo, digamos, impulso. Digamos, el gobierno para estabilizar la economía tenés que enfriarla. Lamentablemente no hay una receta. Me parece que ya estamos casi en una recesión, ¿eh? Estás estabilizando, todavía no caíste. Cuando estoy hablando de recesión estoy hablando de caída violenta de la actividad. ¿Cómo lo soportás socialmente? Bueno, esa es la gran discusión. Esa es la gran discusión. Hoy ya no te alcanza el dinero absolutamente para nada. Bueno, obviamente va a haber que hacer políticas de redistribución de los costos del ajuste, pero va a haber que bancar ese proceso. Por eso yo creo que, digamos, los matices del plan de estabilización, sin ir a los extremos de la dolarización, son conocidos. Ahora, lo principal de este proceso es entender cómo vas a repartir los costos de ese ajuste y cómo vas a contener una situación social. Digo, hoy agosto vas a terminar terminaste con 13, 14% de inflación. 42% de pobreza. 42%, o sea, la situación ya está en un nivel crítico. Lo que hay que empezar es a ordenar. Ese ordenamiento va a tener costos y hay que repartir esos costos. Por eso, digo, la clase media seguramente va a tener que afrontar o la clase media alta va a tener que afrontar una parte mayor de los costos. Hay que ver cómo llega mayor asistencia a los sectores de bajos recursos y hay que
bancar ese proceso inicial que va a ser muy traumático. ¿Cuánto dura ese proceso inicial? Y capaz que dura entre 3 y 6 meses. Por eso están hablando de, bueno, medidas a partir de 9 meses empezar a pensar en una dolarización. Pero para que haya una dolarización o para ir a recetas más extremas, primero tenés que estabilizar. Y primero tenés que ver que el Banco Central acumula reservas, y primero tenés que lograr que los bonos, si haya confianza y los activos financieros se recuperen para pensar en cualquier propuesta de cualquier tipo. O sea, lo que tenemos... ¿Y cómo haces con la inflación? ¿Cómo haces con el bolsillo de la gente que ya no da para más? Bueno, pues no da para más. ¿Cómo lo manejas eso? Bueno, como te decía antes, o sea, es inevitable que tengamos que atravesar por ese proceso. Lo que el gobierno está haciendo es pasándole todos esos costos al que viene. Y yo creo que nos preguntamos todo lo mismo. La verdad que todos los que trabajamos muchas horas por día, que pagamos los impuestos, ¿qué culpa tenemos del desastre que han hecho en distintos gobiernos? ¿Por qué es inevitable pasar por eso? Si todos los días pasamos por lo mismo, todos los días te alcanza menos el dinero, ¿por qué es inevitable? Bueno, es inevitable. Porque digamos, tenemos que pagar la mala administración política. Sí, bueno, lamentablemente vivimos en un país y vivimos dentro de esta frontera, y somos todos corresponsables en alguna o menor medida. No estaría tan seguro. Lo que me asombra es que no hay, o sea, cualquiera puede venir a administrar mal y no pasa nada. No, bueno, eso es una discusión social y la comparto. Yo creo que la visión en torno a esto tiene que ver con el esfuerzo. Si yo te digo, mirá, tenés que hacer este esfuerzo, y este esfuerzo es afrontable, y te doy un horizonte de salida, y voy cumpliendo ese proceso, por más que vos sientas que tenés que dar... Si fuera afrontable. Si fuera afrontable. Sí. Entonces, la definición o la cuestión de fondo acá es, y creo que la dirigencia, no solo la política, sino toda la dirigencia, tiene el desafío de encontrar el esfuerzo afrontable para cada parte de la sociedad. Es un desafío complejísimo. Sí, sobre todo porque hasta ahora no hemos visto del sector político ningún esfuerzo por ajustar nada desde su lado, ¿no? Sí, el sector político, es cierto, todo, digo, la dirigencia empresaria, la sindical, todas las instituciones, digo, hoy hay una enorme inequidad que se potencia porque la torta no crece desde 2010. Recién hablabas del sector de alimentos. La sensación que yo tengo, y lo contamos todos los días, es que los precios están completamente desbordados y que yo creo que no tienen lógica. A mí me parece que subieron mucho más de lo... O sea, creo que en un mercado o en una economía donde no tenés precio de nada, pones el valor que quieras. Sí, correcto. Y entonces, ¿por qué tiene que haber todavía más subas de cosas? Si realmente... sabrá algún sector de la economía que está más ajustada al dólar oficial, pero después está todo a cualquier valor. Coincido plenamente, no hay valor de referencia. O sea, yo empresario pongo el precio que quiero. Sí, ponés los precios que querés, casás en el zoológico. Yo creo que parte de ese proceso de definición de límites tiene que venir, porque en la lógica vamos a una lógica absurda, que era la que tenía Moreno, pero él tenía ese tablero de control y hacía que, digamos, haya cierto nivel de límites, y de alguna forma compensaba. No estoy reivindicando la figura de Moreno, que fue nefasta. Lo que digo es que hoy no hay ningún tipo de... No hay nada, es un descontrol. Entonces, lógicamente vos tenés herramientas para poner las cosas en su lugar, porque hay sectores en los que vos podés elegir abrir las importaciones. Claro, pues si vamos a hacer todos, si todos nos vamos a esforzar y todos lo vamos a... Por eso... Poneme los precios más lógicos. Exactamente, pero por eso dentro de esa lógica tiene que estar el sector empresario también, viendo ese horizonte y compartiendo los costos de
de ese proceso de distribución de cargas. ¿Por qué suben bonos, acciones, todo? Todos los activos vienen subiendo. Primero vienen... dólares, ¿no? Sí. Vienen subiendo, yo creo, por dos motivos. Uno era porque los precios estaban regalados, ¿sí? O vos me vas a decir, no es motivo suficiente, y coincido. Yo creo que hoy hay dos visiones. Una es, la principal es que el proceso de ajuste es inevitable, un plan de estabilización. Gane quien gane, no hay margen, porque vos tenés el Fondo Monetario y discutimos todas las opciones. Yo digo, un Milei me queda claro. Una Patricia Bullrich me queda claro, con Melconian será de una forma u otra. ¿Un Massa? Bueno, Milei, vamos a abrir las opciones. Milei te queda claro en función de que sea sostenible, que haya gobernabilidad. ¿Por qué no va a haber gobernabilidad? Bueno, listo. Yo te planteo... La buscarás, hace alianzas con un sector del PRO, con un sector del peronismo menemista, no sé. Bueno, pero, yo te lo tomo, listo. ¿Sí? En ese sector no tenés duda. Lo que pasa es que, ¿sabés qué te digo, Rodrigo? Porque si ya empezamos con el miedo a que haya gobernabilidad o no, entonces estamos en un problema del sistema. Bueno, pero lo que estamos diciendo... Es que yo tengo que pensar que si un candidato llega y hay otro sector de la política que lo va a querer voltear... Bueno, lo que planteamos en torno a, o lo que planteo, o mi duda, no ni siquiera es mi duda, es decir, bueno, vos tenés una propuesta bastante radical, la más radical de todas, ¿sí? Con, digamos, mínimo músculo, a priori. Pero lo que yo digo es, olvídate del tema de dolarización, o si querés pasarlo, el ajuste inicial lo va a tener que hacer uno u otro. Sí. Mi pregunta es, ¿y Massa? Porque yo entiendo lo... Pero el ajuste inicial, ¿pero a dónde vamos? Porque si vos me decís, vamos a un modelo de apertura total de la economía, ¿sí? Que yo lo puedo compartir o no, no importa. Vas a un modelo, el extremo es la dolarización. Correcto. En el ranking de competitividad global, Estados Unidos es el 1 o el 2. ¿Por qué? Porque tiene la estabilidad macroeconómica, las mejores instituciones, justicia, logística, comunicación, educación, en todas las dimensiones es extremadamente competitivo. Ahora, yo pongo un empresario hoy a competir. Con este sistema laboral, con este sistema tributario, vos tenés que... Sistema laboral, tributario, educación, logística. Argentina está 80 en el puesto. Pero si viene, Melconian ya también fue claro, es reforma tributaria, reforma laboral. Está bien, pero Antonio, esa es una dimensión. Una dimensión. Entonces, yo lo que te digo es, en el proceso, yo si soy un industrial y mañana tengo que competir con Alemania, en estas condiciones no compito. En estas condiciones no compito, me pongo de importador y tomo las decisiones que tengo que tener. Entonces, es un conjunto de decisiones, no solo achicar el Estado. Claramente. Entonces, cuando vos pensás en el esfuerzo y en la definición del norte, yo como empresario, como tomador de decisiones, un empresario del conurbano, un industrial, una empresa de servicio petrolero, todos tienen que tomar decisiones pensando en el horizonte que viene. Entonces, esas definiciones, con decirme que el Estado se va a achicar, no me alcanza. No, hay que hacer reformas de fondo. Bueno, y que vas a superávit, no alcanza. Entonces vos me decís que me parece que lo que logró Milei, que es central, es que todos están hablando de que el Estado tiene que adquirir otra dimensión y que la carga para el sector privado tiene que ser otra. Y tenés que reformar, después tenés que reformar el sistema laboral, el sistema tributario. Bueno, exactamente, y esas son cosas que no se producen de un día para el otro. Correcto. Entonces, estamos hablando de el gradualismo o no en distintos frentes. Vuelvo a mi pregunta inicial. Cualquiera de los tres que llegue, no es subestimar a Schiaretti, pero la verdad que no está en la película. Exactamente. Cualquiera de los tres que llegue, ¿va a tener que hacer exactamente lo mismo en términos de reforma del Estado? No va a ser exactamente lo mismo, pero sí en materia de gasto. En materia de gasto, en materia de equilibrio presupuestario. Cualquiera que llegue. Cualquiera que llegue va a tener que hacer, va a tener que ir a un ajuste.
Sí. Porque no nos olvidemos que acá no lo estamos poniendo en la ecuación, pero hay un cuarto actor, que es el Fondo Monetario, Sí. que hoy aún amasa siendo parte de una coalición donde hoy no tiene poder. Después discutiremos Sí. si resulta electo y tiene la lapicera, es otra cuestión. Hoy dentro de esa coalición donde no quieren pagar ningún costo, le está haciendo hacer Sí. alguna Y de favor. y porque no pueden decirle que Y no. porque ya están las elecciones a Y favor, porque claro. no pueden decirle que no, porque si no, directamente la economía implosiona. ¿Y vos ves yo entiendo un Milei que sí, una Patricia Bullrich que sí, yendo hacia reformas de fondo, serán para un lado, pero yendo a reformas de fondo más allá del ajuste de gastos? ¿Y lo ves aún más haciendo eso? Yo creo que sí. Obviamente tiene que definir una tensión interna, porque ¿O va a tener que buscar otros aliados? va a tener que buscar otros aliados y definir una tensión interna, que yo creo que es lo que Cristina al final de la historia no le gustaría, ¿no? Para mí, Cristina hoy prefiere que el ajuste lo haga por la dimensión, por la carga, por lo que estuvimos hablando antes. Sí. Vos me decís, ¿cómo va a resistir la sociedad? Eso, Cristina, o ese espacio, no quiere ser responsable de la ejecución de eso. Pero sí es responsable del desastre. Obviamente Lo que pasa es que viven en una ilusión que creen que no son parte. Pero esa es la política. O sea, vos sabés que hoy dar un bono de 60.000 pesos termina yendo a inflación y no cambia la situación de la gente, y aún así lo hacen porque la política también subestima a la gente. De la vieja política. Bueno, la vieja, coincido. No, ¿sabes por qué te digo lo de la vieja? Pues yo escuché a muchos, y sobre todo ayer o antes de ayer, creo que Quintela, el gobernador de Catamarca, diciendo que no habían visto venir el triunfo de Milei, porque no imaginaban que sin estructura. Es decir, todavía hay mucha política que cree que la estructura es fundamental, y te está demostrando todo que no. Hoy hay una política diferente ya. Coincido. Te hago una última pregunta. ¿No es una locura este tiempo entre la PASO y la elección? Sí. Es terrible, es un costo. Hay que modificarlo. Es un costo fenomenal, lo estamos viendo, lo vimos antes y también es muy previsible. Es muy previsible que estos costos se multipliquen como se están multiplicando, y el tiempo entre octubre y el 10 de diciembre también. Si no tenés segunda vuelta. Si no tenés... También es lo mismo. Bueno, exactamente. Entonces, tenés ahí un proceso donde digamos, hay una anarquía fenomenal, y las responsabilidades, no hay digamos, una contabilidad de esas responsabilidades. Es una locura la cantidad del tiempo, porque en definitiva entre la PASO y la toma de poder te llevaste 5 meses. Y es un nivel de incertidumbre fenomenal. Inmanejable. Inmanejable, coincido. Sí, yo me imagino para empresarios, inversores del exterior, no sé qué le puedes contestar. Es muy difícil explicar esto. Es muy difícil, coincido, sobre todo cuando todo está tan abierto, ¿no? Hoy hay algunas certezas, que decir, bueno, los ajustes van a llegar, pero mientras tanto se siguen acumulando costos, o sea... Sí, y seguís ampliando el gasto, ¿eh? Y seguís ampliando los desequilibrios, costos y desequilibrios. Ya hoy el tipo de cambio vas a tener piso 30, 35 puntos de inflación acumulada, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, eso se termina trasladando después al tipo de cambio. Vos me decís, bueno, después tenés que corregir el oficial. Y no es lo mismo corregir el oficial de 350 a 500 que de 350 a 700. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ustedes.